porque vamos a hablar un poquito de algo que a veces todos podemos estar viviendo. Esta situación, nosotros podemos estar pasando por esto. Todos podemos estar pasando en algún minuto por esto, por este paisaje, que no es grato, que a nadie le gustaría pasar. Yo creo que todos queremos obviar a veces que pasamos momentos difíciles. Y cuando estamos pasando estos momentos difíciles, generalmente pensamos que somos lo único. Y a veces vienen palabras, yo lo digo siempre de mí, pero ¿por qué a mí? O ¿pero por qué me tuvo que pasar esto? Y uno piensa que solamente es uno, pero cuando nosotros vamos a la escritura y empezamos a buscar a los personajes bíblicos, yo no encuentro a ninguno que no la pasara mal. No hay ni siquiera uno solo, porque aún Juan, que no lo mataron, pero murió deportado. También es una agonía, también es una angustia, también es un dolor. Yo creo que los inmigrantes que están en nuestro país, ellos anhelan volver a su tierra. Ellos quieren volver a su tierra y muchos han muerto en nuestro país y para ellos debe ser muy triste tener que morir en una tierra extraña. Entonces tampoco fue fácil. Y a veces nosotros tenemos que pasar por esto, por este desierto. Y a veces pensamos que no lo vamos a poder soportar. A veces pensamos que la vida de nosotros es muy difícil, porque es verdad, hay personas en este mundo que la tienen más dura que otros. Eso es verdad. ¿Por qué, hermano? Nosotros no tenemos la respuesta. No la tenemos. Solamente es una realidad a la que nos encontramos. Y vamos a hablar de este hombre que también vivió un momento duro en su vida. Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y dice en Primera de Reyes 19:4, y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. O sea, que una persona quiera morir, me habla de un estado muy angustioso y muy al límite, ¿verdad? Y estamos hablando del gran profeta Elías. Entonces, ¿qué pasó con él? Entonces tenemos que ver la historia, porque hermano, nadie es como es porque sí. Todos nosotros somos como somos, para bien y para mal, porque tenemos una historia, un contexto. Algo nos condiciona a ser buenas personas, a ser malas personas, a ser tristes, a ser melancólicos, a ser alegres, a ser extrovertidos, introvertidos. Algo nos condiciona. Y este hombre tenía su historia, también tenía su historia. ¿Cuál sería la historia? Y vamos a ver un poquito quién era este Elías. Su nombre significa Jehová es mi Dios. Y es considerado junto con Moisés el profeta más importante en el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús se encuentra con ellos dos en el monte de la transfiguración. Esto es a propósito de lo que estamos celebrando hoy. Jesús se levanta en poder y majestad, pero antes que eso, Jesús se muestra como lo que Él es. Se muestra a sus discípulos en la transfiguración como el Dios, como el Cristo, como el Mesías, como alguien divino. Yo creo que fue la única oportunidad que los discípulos tuvieron de ver a su maestro como un ser divino en la transfiguración. No hubo otra, después que resucitó también, pero esto fue mucho antes. Amén. Elías había alcanzado en su momento una gran fama en Israel. Era un top 10. Elías era el más famoso en su momento, el mejor de los mejores. Todos querrían conocer a Elías, porque Elías era muy popular. Era el profeta del minuto.
Oiga, si nosotros lo traímos a este tiempo, todos los canales andarían detrás de él para entrevistarlo. Los matinales los querrían llevar a sus programas. Oiga, andarían todas las redes sociales detrás de él y todo el mundo con sus teléfonos a grabar a Elías para, para hacerle una entrevista, para sacarse una selfie con él. Ese era Elías, ¿verdad? Y dice que era tan famoso, y sin embargo, en palabras del autor de la epístola de Santiago, Elías también era un hombre común y corriente. Porque a veces nosotros pensamos que los artistas son poco menos que no están en esta tierra. Y yo donde trabajo me ha tocado encontrarme gente famosa, gente de la tele, la conozco. En el edificio donde yo trabajo hay una bien famosa y me he encontrado 2 veces con ella y me doy cuenta que igualito nomás, que igualito que cualquiera de nosotros y que no es tan linda como está en la tele. Yo digo, wow, no es tan linda. El maquillaje hace maravilla, oiga, ¿qué quiere que le diga? Digo yo la envidiosa, pero no es tan bonito, ¿verdad? Pero Elías era un hombre común y corriente y también estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros estamos sujetos, ¿verdad? Crisis de fe, depresión, tristeza, angustia, desesperación, desespero o desesperanza, ¿verdad? Él estaba pasando por una crisis de fe. Y sabe que a mí, yo no sé si van a entender la idea, pero el concepto de crisis de fe a mí me habla de un cristiano. Porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Tú no eres cristiano? Sí, por eso tengo crisis de fe. Porque el que no es cristiano no va a tener crisis de fe porque no cree. ¿Me entiendes? Entonces es una cosa de lógica. Entonces, en un principio, nosotros vemos a Elías valiente, audaz, victorioso, ¿verdad? Alguien que experimenta el poder sobrenatural de Dios con facilidad. Y en todo momento dice, para realizar las obras más extraordinarias. Hoy día hablábamos en la clase de la mañana que una de las garantías de la resurrección o una de las ventajas que nos permitió la resurrección de Cristo no solamente asegurar la salvación nuestra, sino que también que venía el Espíritu Santo. Y yo le decía a los hermanos que a mí me gusta mucho un pasaje, está en los evangelios, no sé exactamente dónde, que Jesús habla con los discípulos y está diciéndole a los discípulos que Él se va a ir. Y sus discípulos, obvio, nadie quiere que su líder se vaya, que se muera, nadie quiere. Y Él les decía, ¿saben qué? Les conviene, oiga, miren, lo voy a decir en mis palabras, oiga, cabros, les conviene, bueno, sean lesos, les conviene que yo me vaya, ¿sabes por qué? Porque si yo me voy a enviar al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nunca había vivido en la vida de nadie. ¿Por qué Elías era tan extraordinario? Porque venía el Espíritu de Dios sobre él cada cierto tiempo para utilizar su vida, ¿verdad? Y hoy nosotros tenemos el gran privilegio, los creyentes, de que el Espíritu Santo vive en nosotros todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué hizo Elías? Desafió a Acab y a su esposa Jezabel. ¿Quién era Acab? Un rey. Detuvo la lluvia nada más y nada menos que por 3 años. Nosotros cantamos una canción que dice, Elías oró, la lluvia paró, ¿verdad? Fue sustentado milagrosamente por un cuervo. Multiplicó el aceite de una viuda pobre. Resucitó a un muerto. Hizo que lloviera luego de una prolongada sequía. Derrotó a los profetas de Baal y Acera, que es el evento que nosotros más conocemos de él. Pero él tiene muchos. Hizo caer fuego del cielo para que quemara, ¿no es cierto?, el sacrificio. Y parecía que era un superstar, que era invencible. Pero la humanidad nuestra siempre va a estar en nosotros, porque somos humanos. Mientras estemos en este cuerpo, nosotros no vamos a dejar de tener nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero de repente, en el capítulo 19, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ver, de Reyes, nos encontramos con un Elías temeroso, huyendo como un cobarde, agotado al extremo, deprimido y queriendo morir. Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en alguna de estas situaciones? Tal vez no todas,
pero en alguna de estas situaciones. ¿Cuántas veces hemos estado agotados hasta el extremo que bajamos los brazos y decimos yo ya no puedo más? ¿Cuántas veces? Gracias, Vivi. Juan 16, 7. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría. ¿Se dan cuenta? Oiga, les conviene, pues. Atinen, les conviene. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentido oprimidos? Muchas veces. ¿Será que esta situación no debe ser de un cristiano? Sí, nos pasa, hermano. Porque si no nos pasara, no seríamos humanos. Y el Señor a nosotros no nos prometió una vida de Vilsipap. Él nos prometió que iba a estar con nosotros, que nos iba a fortalecer, que iba a abrir puertas, pero nunca dijo a ustedes no les va a pasar nada. Al contrario, ¿verdad? ¿Qué lo llevó a ese estado tan lamentable? ¿Cómo pudo de un instante a otro caer de un lugar tan alto, del estrellato, de la fama, de su popularidad y de conocer a este Dios tan espectacular, a vivir una vida como que Dios no existiera, como que Dios lo hubiese abandonado? Porque él fue como un bipolar, ¿sí o no? Fue como un bipolar que de repente tiene una fe extraordinaria, y la fe extraordinaria de él se basaba en hechos reales y concretos. Él había visto maravillas. O sea, su fe estaba sustentada por hechos reales. Pero de un momento a otro se va a la otra punta a que no quiere nada. Así nomás, no quiere nada. A nosotros también nos ha pasado eso. En mayor o menor grado, en algún instante, hermano, nos ha sucedido. Cuando a usted le suceda eso, no se sienta culpable. No se sienta culpable. Es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Y cómo él lidió con esta depresión tan grande, con esta desesperanza? ¿Cómo él la pasó? ¿Cómo él vivió todo este proceso? Elías había pasado mucho tiempo trabajando de manera incansable para el Señor. En esa época, en el siglo IX a.C., reinaba el rey Acab, que lo habíamos mencionado anteriormente. Y la palabra dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Su esposa, que era Jezabel, era la hija del sacerdote y rey pagano de Sidón. O sea, aquí ya partimos mal, porque un rey de Israel se casa con alguien que no es de su nación. Y ahí ya mete a su reino ya lo que no tenía que ver metido, ¿verdad? El paganismo, la idolatría. Acab comenzó a servir a los ídolos de su esposa, por lo que la adoración al dios Baal se terminó generalizando en Israel. Debido a esto, el profeta Elías retó a los 450 profetas de Baal en presencia de todo el pueblo. ¿Ya? Allí él demostró que Dios era un Dios vivo y poderoso, quien mandó fuego del cielo para que se consumiera el holocausto. En contraposición, dice, el dios Baal, que aquellos profetas adoraban, no dio señales de ningún tipo, avergonzándolos en gran manera. En consecuencia, todo el pueblo adoró a Jehová y creyó en él. Elías mandó a capturar a todos los profetas falsos y los degolló en el arroyo de Sisón. Jezabel se enteró de esto, la esposa de Acab se enteró de lo que había pasado, que habían matado a los profetas de su Dios, ¿verdad? Y le mandó un mensaje a Elías y lo amenazó de muerte. Y esto fue lo que a Elías lo llevó a la depresión. Le dio terror, le dio pánico, ¿verdad? Fue así que Elías terminó en el desierto y deseando morirse. ¿Cómo es que este gran profeta pudo contra 450 profetas de Baal, pero no pudo enfrentarse contra la amenaza de una persona? Su humanidad. Su humanidad. Que nosotros Jesús dijo, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Y cuando oraba a su padre, Jesús dijo, no te pido que los saques de aquí, guárdalos del mal, pero déjalo aquí. Nosotros tenemos que estar donde las papas queman, porque si nosotros no viviéramos dificultades, hermano, no podríamos entender a los que no conocen al Señor y que tienen dificultades, ¿verdad? Nosotros también. Y tampoco podríamos ver la gloria del Señor en nuestra vida. Si no pasamos problemas, ¿cómo viéramos la victoria del Señor también, verdad?
Elías había caído en el desánimo, en la desesperanza y la desesperación. Había trabajado y orado mucho para que el pueblo se arrepintiera y se convirtiera a Jehová. Sin embargo, la reacción de esta reina malvada le demostró que por más obras milagrosas que hiciera ambos reyes no cesarían de seguir. O sea, a ellos no les importaba que Elías hiciera lo que hiciera. Ellos estaban empecinados en seguir haciendo lo malo, adorando a otros dioses, ¿verdad? Y Elías sentía que sus esfuerzos habían sido inútiles, en vano, ¿verdad? Y aquí está el primer error. Sin siquiera consultar a Jehová, algo que no era usual en el profeta, decidió huir al desierto. En un principio Elías había ido a refugiarse allí para salvar su vida, pero luego de un día de camino se sentó bajo un enebro y clamó a Dios para que le quite la vida. Claramente estaba sufriendo una depresión. Era debilitante, ese debilitante padecimiento que afecta a las personas en su totalidad, impactándolas negativamente a nivel espiritual, emocional y físico. La depresión en verdad afecta a la persona de manera integral. ¿Y cómo Dios maneja la depresión de Elías? ¿Cómo Dios lo hace? Dios envió a un ángel para que cuidara de las necesidades físicas de Elías. Lo deja descansar y le provee de alimento. Tan solo lo despertó para que comiera. Dios sabía que su cuerpo estaba agotado y necesitaba recuperar la energía. Y dice la escritura, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué estamos nosotros viendo aquí? El tratamiento que Dios le está dando a Elías para que se cure de su depresión. Eso que Dios hace con Elías, también lo hace con usted, conmigo. Él no ha cambiado, él es el mismo. Luego Elías caminó por el desierto por 40 días padeciendo que deambulaba y que no tenía idea de dónde iba. Él caminaba nomás. Desde que huyó de las amenazas de Jezabel, Elías en ningún momento pidió consejo y ayuda a Dios. Tampoco buscó refugio en él. Sin embargo, dice, Dios es paciente con sus criaturas y no lo abandonó en ningún momento. Todo lo contrario. Él esperó a su siervo hasta que éste pudiera abrirle su corazón y pudiera escuchar su palabra. Dios nos da nuestros tiempos, hermano. Él es muy respetuoso. A veces yo me he topado con algunos cristianos de algunas otras iglesias que dicen, no, el cristiano no se puede deprimir. Sí, sí se puede deprimir y nosotros tenemos este caso. Veamos a Job. Job dice, maldito el día que yo nací. Eso es fuertes declaraciones. Y también le pide a Dios que lo mate. No quiere vivir. Eso es una depresión extrema también. O sea, estas cosas nos pueden pasar. Nos pueden suceder, ¿verdad? La depresión y la tristeza se parecen mucho al deambular sin sentido de Elías en el desierto. Elías se puso a caminar sin sentido, y cuando nosotros estamos viviendo esta situación, sobrevivimos, o como decimos alguien por ahí, existimos nomás, ¿verdad, Eli? Es verdad que es así, Eli. Existimos. ¿Cómo está? Sí, aquí. ¿Y sabe qué quiere que le diga algo, hermano? Nosotros a veces, por no querer parecer creyentes sin fe, cuando nos preguntan cómo están, decimos bien, estamos mal, po. Y no estamos bien, estamos mal, y sin darnos cuenta estamos mintiendo. Entonces algunos dicen, no, es que por fe hay que decir que estamos bien. No, hermano. Si tú estás mal, tú tienes que decir, no estoy viviendo un buen momento, pero en el Señor voy a estar mejor. Eso es una respuesta de fe. Pero decir que estoy bien cuando estoy mal, hermano, eso es mentir. Entonces nosotros tenemos que ser honestos. Si alguien te pregunta y tú estás mal, ¿cómo estás? Estoy viviendo un momento difícil, pero en el Señor esto yo sé que va a pasar. Esa es una respuesta, ¿verdad? La gente a veces no quiere comer, solo quiere dormir, quiere estar solo, se encierra, se aísla, y muchas veces
ni oramos. Algunos cristianos oran más, eso es verdad, pero hay otros que se dejan de orar. En este caso Elías, que era tan espiritual, se olvidó de preguntarle a Dios qué podía hacer. Después que había tenido esa conexión y después que había vivido momentos espectaculares con Dios, que cualquiera los quisiera, él simplemente se hunde en su depresión de un momento a otro, como cualquier bipolar, como cualquier bipolar, que después de estar en la cima, a los 2 segundos está en la profundidad más extrema, ¿verdad? Cuando Elías finalmente llega a Oreb, se metió en una cueva. La depresión fue llevando al profeta a aislarse cada vez más, buscando cobijo en donde no debería. Entonces, cuando nosotros nos sintamos así, busquemos el cobijo en el Señor. Y seamos honestas con Él, digámosle que estamos deprimidos, que estamos tristes, que nuestra fe está tambaleando, digámosle la verdad. Sí, nosotros le podemos decir con nuestra boca muy lindas palabras al Señor, pero el Señor sabe lo que tenemos dentro. Hay que decirle tal cual lo que sentimos a Él, para que Él también esté ahí ayudándonos, ¿verdad? De estar caminando sin rumbo por este desierto, se esconde en una cueva. Pero Dios, hermano, nunca lo dejó. Siempre estuvo ahí, lo alentó. ¿Sabe lo que a mí siempre me ha gustado de este relato? Es que yo no veo nunca al Señor llamándole la atención a Elías. Oye, Elías, yo lo voy a decir con mis palabras. ¿Cómo se te ocurre, po? Oye, mira lo que hiciste recién, mira lo que hiciste acá. Oye, ¿acaso no te mostré? Y ahora arrancáis porque te amenazó una mujer. Oye, ¿cómo soy? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Arrugaste. Arrugaste, Elías. No, Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. A mí me encanta esto de Dios. Entonces, si tú pasas en algún minuto una situación así, no te avergüences. Díselo al Señor y el Señor, y lo mismo que hizo con Elías, lo hará contigo también. Ay, que yo soy pastor. ¿Y qué, hermano? No dejas de ser humano. Lo único que te diferencia de los demás es que tiene mayor responsabilidad, pero tiene las mismas aflicciones que yo, que el hermano que viene llegando recién, que los grandes líderes. ¿Usted cree que los grandes líderes no tienen lo mismo que nosotros? Lo mismo. Al Señor no le impresionan nuestros cargos, ni nuestros títulos teológicos, ni de universidad. A Él lo que quiere es nuestra sinceridad. Sabe el Señor, la estoy pasando mal y mi fe está aquí tambaleando. Y el Señor, lo mismo que hizo con Elías, no te va a llamar la atención, no te va a retar, no te va a recriminar, no te va a refregar en tu cara y no eres cristiano. Él no va a hacer eso. Él va a decir, yo te comprendo porque eres humano, yo te diseñé de esta forma y yo mismo nunca dije que tú no ibas a dejar de estar en este cuerpo que está sujeto a todas estas limitaciones, ¿verdad? Dios es, como hay un dicho por ahí, a veces nosotros somos más papistas que el Papa y le exigimos a la gente lo que ni Dios nos ha pedido, como los fariseos que exigían cosas que Dios no había exigido nunca jamás. Entonces, el Señor es más comprensivo de lo que nosotros pensamos. ¿Saben por qué? Porque Él no solo es Dios, Él es Padre. Dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios siempre fue cuidadoso y tierno en su trato con Elías y lo será también contigo. Con suavidad lo ayudó a que apartara su mirada de los problemas y su mirada la pusiera en Él. Usó preguntas para que Elías saliera de su encierro y pudiera sincerarse, confesarle qué era lo que realmente lo estaba angustiando. ¿Saben ustedes el trabajo del Señor? El mejor psicólogo y psiquiatra trató a Elías. El Señor. El mejor psicólogo y psiquiatra es Dios. Pero, hermano, si alguna vez vives una situación extrema y tienes que ir a un psicólogo, eso no es malo. Ve a un psicólogo si necesitas. Si alguna vez necesitas que te mediquen, ve a un psiquiatra porque no es malo, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, el Señor no me ha ido. No, hermano. La ciencia médica, Dios la ha permitido, ¿verdad?
Así que finalmente el profeta le responde a Dios y le dice, he sentido, porque Dios le empieza a preguntar, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Dios le está justificando Elías a Dios. Oye, le dice, mira todo lo que hacen. Han matado a tus profetas, derribaron tus altares y ahora más encima me quieren matar, Señor. ¿Te parece poco? Eso es lo que Elías le está diciendo a Dios. Oiga, si se la está este Elías. Y dice, oye, ¿qué era lo que estoy viviendo? Y tú vienes aquí. Si él era así. El problema de Elías era que había caído en una crisis de fe que ahondaba su desesperanza. Dudó desde un primer momento de que Dios pudiera protegerlo contra las amenazas, porque si no hubiera dudado, no arranca. No arranca, pero arrancó, ¿por qué? Porque tuvo dudas. Pero Dios no lo recrimina, lo comprende. Y también dudó de la soberanía de Dios, por lo que le preocupaba ser el único profeta que había quedado en todo Israel. ¡Wow! ¿Sabes qué, Dios? Aquí el único bueno soy yo, pues. Señor, el único bueno que queda aquí, yo nomás, pues. No hay nadie más. Los demás son todos paganos aquí. Eso le está diciendo Elías a Dios. Tenía arraigado en su pensamiento la idea de que él mismo era indispensable. Oh, si yo no lo hago en la iglesia, nadie puede, nadie sabe. Y la verdad es que si ni Elías era indispensable, imagínense yo, menos, menos, ¿verdad? Si bien Dios usa individuos para llevar a cabo sus planes, nunca depende, es decir, Dios, nadie indispensable. Dios puede levantar una piedra, como dice, y hacer cumplir su propósito, ¿verdad? Dios en su eterna misericordia comprendía el sentimiento de fracaso que sentía Elías, aunque sabía bien que venía de una concepción errónea sobre su persona. Se daba Dios cuenta de que Elías había perdido la confianza, la esperanza y la fe. Por esa razón Dios le ordena que salga de la cueva, rechazando la manera en que eligió protegerse y esconderse para mostrarle que Dios mismo debía ser su único refugio. Pero eso Dios lo hace luego que lo trata. Dios le da su tiempo a Elías, lo alimenta, le permite que duerma, que descanse, y después que lo trata, lo emplaza y le dice ya, porque la depresión, no podemos vivir deprimidos toda la vida, pues ese es el punto. Ese es el punto. Podemos tener algún periodo, en algún instante, pero tampoco Dios quiere que un cristiano que vive en depresión tiene otro problema. Cuidado. Entonces, Dios le dice, yo ya te di tu tiempo, yo te traté, te consentí, ahora ponte de pie. Ya es tiempo que sueltes esto. Ya es tiempo que sueltes. Hermano, la depresión también tiene su tiempo, ¿verdad? El Salmo 23 me gusta porque dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. La palabra andar es un tránsito. Aunque pase por ahí, pero no que vivas en el valle de la sombra y de la muerte, aunque ande, aunque camine, pase por ahí, ¿ok? La invitación a encontrarse con él serviría para corregir su limitada visión de las cosas, especialmente en relación a la soberanía de Dios. Y antes de que Elías saliera de la cueva, 4 eventos sucedieron, de los cuales 3 fueron espectaculares. Dice la palabra, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Tras el viento un terremoto, y tras el terremoto un fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En ninguno de los 3 primeros se encontraba Jehová. Elías se percató de ello y solo reconoció la presencia de Dios cuando escuchó ese pequeño y delicado sonido. Fue solo cuando oyó ese suave murmullo que Elías cubrió su rostro con su manto, en un claro acto de reverencia, y salió de la cueva. Son las almas gentiles las que se conmueven más por la ternura de la misericordia de Dios que por sus actos sobrenaturales. O sea, lo que más le impacta a la gente que no ha conocido al Señor, cuando conoce al Señor, es la compasión de Dios. Les impacta eso, ¿verdad? Y a mí me gusta este pasaje porque esto nos habla de que Dios no tenemos que esperar algo espectacular para decir va a ocurrir un milagro, tiene que pasar algo espectacular.
A veces Dios se mueve en el silencio. A veces Dios ha sanado personas en su cama y nadie, ni la persona se ha dado cuenta. Porque Dios es así, no necesita de la espectacularidad para hacer algo, ¿verdad? Elías tenía que aprender que Dios trabaja principalmente a través de su palabra para traer un cambio en la vida de las personas y no tanto en los milagros y sucesos espectaculares. A veces Dios no va a hacer ningún milagro, pero te va a abrir puertas. Y a través de la palabra Él te va a ir indicando cómo enfrentar tu problema, tu dilema, especialmente la juventud que a veces sufre de bullying en el trabajo, en la universidad. Eso es difícil, ¿verdad? Dios honra siempre su palabra. Si no la leemos, si no la escudriñamos, no vamos a saber cómo enfrentarnos a los problemas, ¿verdad? Como en el caso de Jezabel, no importaba cuántos milagros podía Dios hacer a través de Elías. Ella rechazaba de lleno la palabra de Dios. Es decir, la gente no va a venir a buscar a Dios por un milagro. La gente se va a convertir a Dios. Puede ir a una iglesia por un milagro, pero no se van a convertir. La persona que busca en Dios su palabra y la obediencia. Esto demuestra la importancia y necesidad de permanecer en la palabra. El único lugar donde podemos escuchar a Dios hablando es la quietud de nuestra alma. Tenemos que leer, ¿verdad? Es ahí donde podemos poner nuestra atención en Él y aplicar su verdad en nuestras vidas. Una vez que salió Elías de la cueva, se le presentó y le hizo la misma pregunta: ¿qué haces aquí? Y Dios a lo mejor hoy te está diciendo a ti: ¿qué haces tú? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás ahí? En ese lugar, en esa situación. Ya tienes que salir de esa situación. ¿Qué estás haciendo ahí? Ya llevas mucho tiempo así. Yo me he preocupado de cuidarte, de mimarte, te he rodeado de personas. Claro, tal vez hoy no va a venir un ángel pero Dios va a mandar personas a tu alrededor que te va a decir, que te va a hablar. Esas personas Dios las manda para mimarte a ti, para consentirte, para tratarte, para hacerte el tratamiento, ¿verdad? Pero la respuesta del profeta siguió siendo la misma. Tenía sentimientos de rechazo, de dolor, y se seguía aferrando a su pensamiento equivocado. No sabía cómo lidiar con la desilusión, con el fracaso. No sabía. Dios le encomienda a Elías una nueva tarea, y me gusta eso, ¿no es cierto? El esfuerzo y el trabajo del profeta no había sido en vano. Dios trabaja y nosotros no sabemos cómo lo hace. Dios trabaja escondido de nosotros, ¿verdad? De hecho, Elías no estaba solo como él pensaba, o sea, él que se creía el único bueno, ¿qué es lo que le dice Dios? Oye, tranquilo, hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal, así que cálmate. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esto es como cuando Abraham iba por el monte con su hijo y lo llevaba al sacrificio subiendo el monte, y alguien dijo por ahí, pero él no sabía que por el otro lado del monte iba el animal subiendo también. Dios lo llevaba, pero la persona que no, Abraham no tenía idea. Dios siempre provee la manera de ayudarnos, pero no siempre nosotros la vamos a ver. Entonces Dios siempre está trabajando. Nosotros cantamos que Dios siempre está trabajando, ¿verdad? La historia de Elías nos enseña que no es tanto en el lugar de la victoria donde descubrimos quién es verdaderamente Dios, sino que es en la soledad. Los seres humanos aprendemos en el rigor, en el dolor, ¿verdad? Cuando las cosas no salen como esperábamos y las personas nos decepcionan, cuando descubrimos la soberanía de Dios y su fidelidad. Es decir, en los momentos más malos cuando nosotros estamos más sensibles a Dios. Es muy lamentable, pero así funcionamos nosotros y Él lo sabe. Él lo sabe. Es en esos momentos cuando su misericordia se hace más presente en nuestras vidas, ¿verdad? Dios con su amor y paciencia infinita siempre nos espera que salgamos de nuestras cuevas para ayudarnos. Él desea que tú salgas de tu estado y de tu condición. Hermano, a veces nosotros nos vemos re bien para la tele como así, pero a veces tenemos el dolor adentro, la procesión va por dentro. Y a veces somos muy buenos para mostrar una linda cara, pero Dios nomás sabe que a veces tenemos una tragedia en nuestra vida, un dolor muy grande, y Él lo que nos dice: ya, no estás solo, hay 7,000, no estás solo, ¿verdad?
Y con esto nos quedamos. Isaías decía, ciertamente consolará Jehová a Sión. Ponle tu nombre ahí, te consolará a ti. Consolará todas tus soledades y cambiará tu desierto en paraíso. Y tu soledad en huertos de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de cántico. No estás solo. Elías no estaba solo. Habían 7.000 y él no lo sabía, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Sí, todavía hay 7.000, así que no te preocupes. No te preocupes, que yo te voy a tratar, que yo te voy a sanar, que yo me voy a preocupar. Entonces Dios te dice, oye, a ti lo mismo. ¿Sabes qué? Busca de mí, lee mi palabra, instrúyete, ora, escucha a las personas que yo he mandado para que te alimenten. Te van a decir palabras, te van a guiar, te van a orientar. Escucha y obedece, porque no sacamos nada con escuchar si vamos a hacer oídos sordos a lo que Dios nos está diciendo por medio de otras personas. Así que, hermano, que el Señor nos ayude, porque nadie está libre de vivir estos momentos como los que vivió Elías. Así que si alguno de nosotros hoy está viviendo estos momentos, Dios nos está diciendo, yo ya te he tratado. Y si estás comenzando a vivir un proceso, Dios está tratando con tu vida. Pero este proceso tiene un final. Un final. No podemos vivir en la tristeza toda la vida. Tiene un final. Y Dios quiere darte ese final si tú se lo permites. Así que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda reconfortar, que Dios nos pueda consolar y ayudarnos a entender que Dios es nuestro Padre también y no solamente nuestro Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga, y espero que se hayan sido edificados con esta palabra.